La imagen de México es muy diversa y contrastante. Si lo vemos desde el aspecto cultural, nos encontramos con muchas tradiciones y costumbres que le dan un gran sentido de pertenencia a los habitantes. Pero si miramos el contexto social y económico, vemos diferencias muy graves y que perjudican la convivencia. Nuevo Orden pone en perspectiva estas diferencias y las dramatiza a niveles nunca antes explorados. Desde la publicación del tráiler generó mucha polémica, misma que se vio incrementada una vez estrenada. Pero al mirar esta película es complicado apreciar su discurso como crítica social y apreciar el diálogo cinematográfico que plantea, ya que es una experiencia difícil de digerir y, peor aún, difícil de no sentir que se basa en hechos polémicos. No es la primera vez que el director y guionista, Michel Franco, genera este sentimiento, esta sensación. Es prácticamente común que en el argumento de sus filmes se encuentren elementos que rompan con muchos tabúes y que la historia en sí misma gire en torno a ellos. Tan solo en estos minutos iniciales se plantean demasiados detalles que saltan a la vista, y es que lo llamativo de estas escenas es la omisión de detalles. Pareciera que todo es un secreto a voces, pero que no aclaran ni revelan nada. Pero es hasta la irrupción de los manifestantes que observamos la crudeza y la perspectiva en torno a cuál va a girar la película, pues las imágenes mostradas son tan audaces como alarmantes y plantean demasiadas preguntas que poco a poco se irán respondiendo. Pero es aquí donde se plantea la subversión argumental que tanto se aprecia en los medios de comunicación, principalmente en el cine y la televisión, los cuales a lo largo de los años han creado producciones que giran en torno al clasismo. Claro está que en ambos medios se muestran las dos caras de la moneda, lo positivo y lo negativo. La cuestión y la diferencia es el enfoque que se le da a esta problemática, aunque también el tono con el que se aborda es fundamental, ya sea de forma seria o satírica, ya que esto mismo influye en su aceptación. En la pantalla grande, México ha exhibido películas como Acá las tortas, de Juan Bustillo Oro, o en años recientes, La camarista, de Lila Ávila, centradas en la pobreza, ya sea por la vergüenza de alcanzar un estatus privilegiado, viniendo de una familia de orígenes humildes, o las dificultades de vivir, trabajar y sobrellevar las penas. Ambos ejemplos perfectos de entre muchas películas que muestran lo mejor de estas perspectivas. Pero a su vez, muchos otros estrenos han salido a luz, con visiones y estilos diferentes. En años recientes, las comedias románticas han satirizado a las personas de clase alta, poniéndolas en situaciones irónicas donde se juntan con la prole, donde dejan sus vidas acomodadas y afrontan las dificultades de vivir al día, o donde aprenden a convivir y considerar como su igual a quienes anteriormente menospreciaban, incluso llegando a enamorarse de ellas. Pero la televisión es la que principalmente ha explotado estos temas. Infinidad de telenovelas han enfrentado a las clases sociales, siempre imponiéndose los humildes ante los adinerados. Las series de televisión han enfocado más estos dilemas. Programas contemporáneos que han sido entretenidos y se han vuelto clásicos, y otros que, sin en cambio, representan la burla hacia ellos. La Rosa de Guadalupe o A cada quien su santo han sobreexplotado estos confrontamientos y los ponen bajo un contexto religioso para que el espectador y creyente se sientan más identificados. El ejemplo más icónico sería, en su momento, el éxito más grande de la televisión mexicana gozó de una gran aclamación. Tan solo en Latinoamérica aún es amada por muchas personas. En México, por el contrario, en la actualidad es públicamente señalada por especialistas como un medio de control social, por su representación de la vida de la clase baja y media, pues pese a la pobreza, los celos, el sentido de superioridad, las envidias y la violencia física, las personas pueden convivir alegremente, verlo como algo normal, o hacer sentir empatía al espectador. Pero ya nos salimos un poco de contexto. Nuevo Orden subvierte este parámetro. En vez de aceptación, se muestra inconformidad. Se siente la represión, la discriminación y hasta la envidia por aquellos que son privilegiados. Pero el cómo lo representa
es con ira, incluso rayando en el odio. Y, sin embargo, el director es consciente de esto y muestra una interesante equidad. Por un lado te sientes incómodo, un tanto molesto por la forma en cómo se comportan las personas de la fiesta, sus personalidades con actitudes déspotas y arrogantes que te evocan a los tratos que se viven cotidianamente o que se hacen públicos en los medios y las redes sociales. Y es eso mismo lo que hace que de alguna forma esa explosión de euforia, éxtasis y enojo de los alborotadores se sienta entendible. Aunque al mismo tiempo se observan muchos abusos completamente fuera de lugar, excesivos y extremistas que de alguna forma te escandalizan y te hacen sentir incómodo, incluso con pena hacia los afectados. Básicamente te pones en el lugar de ambos y funges realmente como un espectador neutral dentro de un conflicto que se está saliendo de toda proporción. Puede que esa misma virtud sea su más grande defecto, ya que si bien a nivel argumental logra una equidad entre ambas perspectivas, también abusa en exceso de los pequeños detalles que le dan fuerza a la historia. Las escenas más importantes, donde se observan momentos fuertes o frases importantes, son utilizadas con mucha frecuencia. Si bien son sutiles en su filmación, además de verse reales y coherentes, en conjunto parecieran simples recursos de relleno. Incluso dañan la percepción de la historia, haciéndola por pequeños lapsos confusa, pues pareciera que la molestia de la gente nace a partir de la simpleza del sentido de superioridad que ejercen sobre ellos. Pero a partir de esto, los sucesos empiezan a tener una connotación más real, más identificable. La intervención del Estado, la milicia y la revelación de componentes importantes parecen sacados de sucesos de la vida real. Esa sería su mayor polémica, y de lejos lo que más influye al momento de observar la película. Esos temas tan delicados siempre serán polémicos, aunque son genuinos secretos a voces, ya que los principales medios de comunicación guardan silencio, pero de alguna forma se escapa la verdad. Aquí se abordan estos temas, se dramatizan y se utilizan para darle peso a la historia y volverlos impactantes. Eso mismo influye porque, aunque la connotación no se aleja de la realidad, los sucesos en conjunto parecen exagerados, aunque sin dejar de ser intrigantes e inmersivos. Es difícil activar el suspenso del escepticismo ante un espectador que vive todos los días temas similares, pero donde la realidad parece menos dramática. Por algo mencionamos aquellas películas y programas de televisión que abordan estos temas, ya que indirectamente influyen en las personas, más aún si ven esta película. La gente que creció viendo únicamente este contenido se escandalizan por los temas, las escenas y la forma como aborda la historia, pues están acostumbrados a consumir una realidad mucho más relajada y se ciega ante la trama. En cambio, un público más joven, más informado y más abierto al diálogo puede defender lo que la película plantea, ya que de alguna forma está harto de la desigualdad, pero esa misma inexperiencia de la vida lo hace susceptible a la indiferencia, a no entender la gravedad de la historia, a solo sentir que representa la realidad, o todo lo contrario. Pese a todo, y aunque las opiniones varíen, es un trabajo completamente inmersivo, impactante e inteligente. Puede que al término de verla te sientas eufórico u ofendido, aunque si bien peca de exagerada en ciertos aspectos, la historia en general tiene cohesión en sus ideas, ya que lo que plantea lo desarrolla de inicio a fin, explorando diferentes vértices que se entrelazan con la realidad, dándole suficiente credibilidad para generar polémica, pero alejado de visiones particulares y sentimientos encontrados. Resulta una interesante perspectiva sobre las clases sociales, sus problemas y diferencias,